Buenas tardes, profe. Le pido disculpas, yo no voy a poder prender por el tema del internet y la lluvia, ¿sabe? Soy de Entre Ríos. No hay problema, Lautaro, si vos no puedes hoy, entiendo, le Sí, pido a los profe, rectores. disculpe, yo le quería avisar que si me desconecto de las nada es por el internet también. De Bueno, esquina llovió todo el día y está muy inestable. está feo el tema. Bueno, ahí estamos, gracias, Eliana. Muy bien. Bueno, de vuelta, gracias por aguardarme estos minutos. Tenía dificultades para comenzar hoy a las 5. El plan para hoy y para lo que viene es el siguiente, ¿sí? Hoy tenemos nuestra unidad, vamos a desarrollar nuestra unidad número 10, publicidad registral. La semana que viene, en nuestra última clase de desarrollo temático, vamos a trabajar la unidad 11. ¿Bien? Y lo que sigue son otros encuentros presenciales destinados a el examen integrador final y el recuperatorio de dicho examen. Eso es lo que nos queda por delante en la cursada. ¿Bien? Tengo pensado dar hoy la unidad 10, completar la unidad 10 en los temas centrales que quiero que sepan, y la semana que viene reservar una porción de la clase, luego dar unidad 11, para que ustedes puedan plantear sus dudas o sus consultas vinculadas a bueno, lo que hemos estudiado en este segundo tramo de la materia. ¿De acuerdo? De modo que podamos tener algún tipo de instancia de evacuación de dudas, consultas sobre lo estudiado y demás. ¿Bien? Así que les pido que bueno, anoten y vayan reuniendo sus dudas para que las trabajemos en la parte final de la última clase, de la siguiente clase. Luego, ya nos encontramos presencialmente para rendir exámenes integradores que van a ser muy similares. El primer examen va a ser muy similar, el examen integrador final, a lo que han sido los exámenes que tuvimos hasta ahora. Tendremos casos con respuestas múltiples y tendremos quizás 2 o 3 preguntitas de desarrollo de 4 o 5 renglones cada una, no más que eso. Bien, la idea es que en duración y en complejidad, perdón, sean similares a las que ya tuvimos, a las pruebas que ya tuvimos. Bien. Bueno, si no hay dudas o consultas, comenzamos con el desarrollo del tema del día, publicidad registral. Esta unidad, por más que la vemos ahora, al final del programa, es una unidad que pertenece en realidad al primer eje de la materia, que es el de la teoría general de los derechos reales. Bien, cuando estudiamos allá al principio de nuestro cursado, el 1882, y después pasamos al 1892 y al 1893, vimos en este último artículo, ¿sí?, la importancia que tiene la publicidad para la oponibilidad del derecho. En líneas generales decimos que los derechos reales son derechos oponibles erga omnes contra toda la comunidad y que para que puedan ser respetados necesitan, por supuesto, poder ser conocidos, ser cognoscibles. Esto no es factible si eh, no hay un mecanismo de publicidad suficiente, porque justamente la publicidad es la actividad destinada a hacer cognoscible, a hacer que pueda ser conocida determinada situación o hecho. Bien. La publicidad jurídica, como especie de publicidad, es justamente la actividad que está destinada a hacer cognoscible, a hacer que pueda ser conocido, un hecho o acto jurídico, con la finalidad, ¿sí?, de producir determinados efectos jurídicos. Bien. La publicidad, y esto es simplemente a modo de presentación o introducción en materia de hechos reales, se puede dar a través de diferentes mecanismos,
La más común, la más conocida, es la publicidad posesoria. ¿De acuerdo? La publicidad, esa posibilidad que tiene la comunidad de conocer a través de el ejercicio del poder de hecho, comportándose de determinada manera, a través del ejercicio de la relación de poder, justamente que hay detrás un derecho que respalda esa relación de poder. ¿Bien? La publicidad posesoria es uno de los mecanismos más importantes que tenemos nosotros para hacer oponible un derecho real a la comunidad. Pero no es la única. En determinados casos, nuestro ordenamiento nos dice que la publicidad posesoria no es suficiente, sino que es necesario, para que el derecho sea oponible, contar con otro mecanismo de publicidad, que es la publicidad que denominamos registral. La publicidad es registral cuando el medio que utiliza la publicidad jurídica es un órgano específico que lleva el nombre de registro. De ahí que hablamos de publicidad jurídica registral. Cuando esta posibilidad de conocimiento proviene de la organización, ¿sí?, de una entidad que lleva el nombre de registro. ¿De acuerdo? Lo que van a encontrar en los libros cuando ustedes siguen avanzando por sobre estas consideraciones introductorias es una descripción de diferentes sistemas de publicidad. Hay diversas maneras de implementar esta voluntad de que sea cognoscible un hecho o un acto jurídico para toda la comunidad. ¿Bien? Entonces vamos a encontrar diferentes criterios de clasificación de sistemas publicitarios registrales, que vamos a recorrer brevemente para después decir cómo es el nuestro. ¿Sí? Los sistemas de publicidad, según el efecto que tenga su inscripción en relación a el nacimiento o no del derecho, pueden ser constitutivos o pueden ser declarativos. Son constitutivos, cuando el derecho nace con la inscripción. No tiene vida extrarregistral. El derecho real nace cuando se formula la inscripción. ¿Qué es lo que sucede en materia de, digamos ustedes que ya lo vimos? Automotores. Automotores y motovehículos. ¿Exacto? En cambio, un sistema de publicidad es declarativo cuando el derecho nace extrarregistralmente, pero adquiere oponibilidad, erga omnes, generalizada, con la inscripción. Es lo que sucede en materia de Inmuebles. inmuebles. Exacto, en materia de inmuebles. ¿Bien? Entonces los sistemas pueden ser constitutivos o pueden ser declarativos, teniendo en cuenta el efecto que tiene la inscripción en relación a el nacimiento del derecho. Los sistemas pueden ser también de inscripción o de transcripción, según la modalidad de su funcionamiento. Para esto tenemos que hacer un poquito de historia, porque esto tiene más sentido si lo vemos con una breve referencia histórica. Los sistemas de transcripción son los sistemas en donde históricamente se copiaba el instrumento o el documento que se registraba. Por ejemplo, en el siglo XIX llegaba un documento al registro y el registrador transcribía íntegramente el documento en un libro y después le devolvía, por supuesto, el documento a la parte. En ese sentido, quedaba en el registro una copia exacta de lo que estaba registrado. Hoy en día ya no hacemos transcripciones, pero sí podríamos hacer fotografías o captura de imágenes por algún tipo de mecanismo digital, escaneos o demás. Entonces los registros de
transcripción hoy en día son también los registros en donde queda, por algún tipo de medio de captura de imágenes, el instrumento que se registra. Porque el verdadero instrumento vuelve a la parte, ¿sí? Pero queda una copia allí resguardada, depositada. En cambio, en los sistemas de inscripción, lo que hace el registrador es toma el documento, mira algunos aspectos centrales del instrumento, por ejemplo, quiénes son las partes, qué tipo de documento es, qué escribano lo hizo, cuándo lo hizo, y algunos datos más, y anota ese a modo de síntesis o extracto en algún tipo de constancia registral. Y nada más. Es decir, no queda transcripto, ni fotocopiado, ni escaneado el documento en el registro. Simplemente queda un pequeño extracto o síntesis del documento en el registro. Ese es un sistema de inscripción. Entonces recuerden, dijimos, constructivos o declarativos, de inscripción o de transcripción. Tercera clasificación. Según qué variable se va a tomar en cuenta como eje para organizar el registro. Pueden ser personales o pueden ser reales. Bien, ustedes imaginan, en un registro yo tengo que decir, tal y tal y tal persona tiene cada una tal y tal bien. Es un sistema de información que se puede organizar en base a los bienes, en base a las personas. Que me permita a mí la búsqueda, que me permita a mí decir, bueno, por ejemplo, quiero saber, lo realizamos por personas. Entonces hacemos una carpeta y ponemos adentro, carpeta de David, carpeta de Juan, carpeta de Lautaro, carpeta de Oriana, y adentro ponemos los bienes que tienen. ¿Cómo los buscamos? Por persona. Otra modalidad es decir, hagámoslos por cosas. Entonces ponemos distintos, carpeta de bien 1, carpeta de bien 2, carpeta de bien 3, y adentro ponemos un papel que dice quién es el dueño. Son diferentes sistemas de información, según dónde quieran poner el eje. Esto, por supuesto, era mucho más importante antes, ¿sí? Antes de que la tecnología haya avanzado tanto. Hoy en día el sistema nuestro es un sistema real, porque se organiza en base a una cosa específica que son los inmuebles, ¿sí? Entonces el eje estructurante de la información es el inmueble. Ahora vamos a ver eso en detalle. Pero también se permite, también es factible, llevar adelante las búsquedas necesarias por personas. Esto es como una clasificación que tenía quizá más sentido antes, pero que la mantenemos porque guarda aún cierta relevancia sobre que permita entender cuál es el eje organizativo del sistema de información publicitario en materia inmobiliaria. Entonces, real o personal. Y por último, según que la inscripción o el registro convalide o no los defectos o vicios que pueda llegar a tener el título, decimos que un registro puede ser convalidante, cuando sí lo hace, o no convalidante, cuando no lo hace. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién se anima a explicarlo? Así no hablo yo solo de corrido toda la clase. ¿Qué han leído por convalidante y no convalidante? Silencio sepulcral. Cuando al registro llega un instrumento, por ejemplo, una escritura pública de compraventa, el registro la toma y mira a ver quién vende, quién compra, por qué precio, cuál es el inmueble. Pero el registrador, y la asienta. Asienta eso, ahora vamos a ver dónde lo asienta. Pero el registrador no sabe, y no tiene por qué saber, si ese acto por el cual se implementó esa compra-venta no padece algún tipo de vicio.
Por ejemplo, el vendedor fue forzado a vender. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, al escribano lo engañaron con un documento falso. Esto puede pasar. Eso no lo puede saber el registrador. Entonces el registrador anota. ¿Sí? La inscripción en el registro, el hecho que el registrador anote ese acto jurídico, no subsana los vicios que puede llegar a tener. Entonces, cuando yo voy al registro, por ejemplo, Yasmín me quiere vender un inmueble. Yo me voy a consultar a ver si ese inmueble es de Yasmín. Efectivamente, figura nombre de Yasmín. Listo. Pero el hecho que está en nombre de Yasmín, a mí no me garantiza al 100% que no hay algún tipo de vicio en la adquisición a favor de Yasmín. ¿Sí? Y si ese vicio se produce y el afectado plantea nulidad y esa operación se cae, es factible que esos efectos me alcancen a mí también, a pesar de que el inmueble estaba inscrito en nombre de Yasmín. Porque la mera inscripción no convalida los vicios del acto. ¿Bien? Nuestro sistema registral inmobiliario en Argentina es no convalidante. Solamente les cuento a título informativo que hay sistemas registrales de otros países, como por ejemplo en Australia, en donde el título, la inscripción del título, tiene efecto convalidante. Al momento de la inscripción se llevan adelante una serie de medidas de control adicionales, luego de las cuales, ¿sí?, la inscripción sanea cualquier tipo de defecto que pueda tener el título. Entonces, si hubo, por ejemplo, una compraventa en base a un documento falso, pero se asentó igualmente, ¿sí?, eso no va a afectar la adquisición posterior basada en un título asentado, porque la registración subsana los defectos. Son sistemas convalidantes. ¿Bien? El sistema registral inmobiliario argentino es un sistema real, declarativo, de inscripción y no convalidante. ¿De acuerdo? De todas estas opciones de diseño, el nuestro es un sistema de publicidad inmobiliario real, de inscripción, declarativo y no convalidante. Y decimos que es real, porque está organizado en base ¿a qué? A los inmuebles. Ala. Y a tal punto es real que la base de registración es lo que se conoce como folio real. Folio, porque es una hoja, y real, porque refiere a un objeto, en este caso, un inmueble. ¿Han tenido ustedes posibilidad de ver alguna vez un folio real? Miren. Vamos a ver si se lo puedo mostrar. Tengo uno para mostrarles. Compartir pantalla. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, profesor. A ver. Cierro eso. Mírenlo. ¿Es un folio real? Es una hoja en donde se deja constancia de la vida jurídica del inmueble. Miren todo lo que tiene un folio real. Este es un folio real de la provincia de Corrientes. Cada provincia hace su diseño. Hay algunas pequeñas variaciones. En verdad son todos muy parecidos. El de Entre Ríos, el de Formosa, el de Chaco. Son muy parecidos, ¿no? Fíjese lo que tiene un folio real. Sí, ¿se ve el cursor del mouse cuando yo lo muevo o no se ve? Ahí en uno, Sí, profe. ¿se ve? Esa es la matrícula. La matrícula es un número de individualización único que se le asigna a cada inmueble. Cuando se le abre el folio real, o sea, el asiento de matriculación, se le asigna a cada inmueble
un número de matrícula único. Si ustedes quieren, sacando las diferencias, una suerte de documento de identidad. ¿Sí? Ese es el número con el cual vamos a identificar a ese inmueble mientras mantenga su individualidad jurídica. Vamos a ir a pedir, deme por favor el inmueble matrícula número 45 del departamento Capital. Bien. Lo otro que vamos a encontrar generalmente, casi siempre está, es lo que allí lleva el nombre de nomenclatura catastral, que se conoce como adrema catastral en la provincia de Corrientes o partida inmobiliaria en otras provincias. Ustedes saben que este registro de propiedad inmueble, que es el organismo que concentra la información relativa a la vida jurídica del inmueble, trabaja en conexión con otro registro que administra el Estado, que es el registro del catastro provincial, que es otro registro inmobiliario que se lleva con fines fiscales. ¿De acuerdo? En donde generalmente se tienen en cuenta dimensiones, ubicación del inmueble, superficie, por supuesto, superficie edificada, superficie no edificada, con fines, y ahí se le asigna un valor al inmueble, con fines eminentemente tributarios. ¿Bien? Cualquier tipo, cuando se vende un inmueble, por ejemplo, se deja constancia del cambio acá en el folio real y también se forma catastro que hay un nuevo dueño para que sea el nuevo dueño que viene a pagar los tributos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando se hace una edificación que aumenta el valor del bien, no se avisa al registro de propiedad inmueble. ¿Sí? Pero sí afecta a la evaluación catastral. ¿De acuerdo? Entonces son dos registros que trabajan en conexión aunque tengan finalidades diferentes. Entonces acá, en el folio real, se deja constancia de cuál es el número de identificación que tiene este inmueble, matrícula 45, en materia catastral provincial. Porque después los municipios también tienen sus catastros. ¿Bien? Lo otro que tiene el folio real es una descripción del inmueble. ¿Dónde está ubicado? ¿Bien? ¿Cuánto mide de frente? ¿Cuánto mide de fondo? Superficie, en consecuencia, con quién es linda. ¿Mm? Datos que permitan la geolocalización del inmueble. ¿De acuerdo? También van a encontrar acá en 5 una referencia a lo que hace antecedente dominial. Ustedes tienen que entender que este sistema de folio real no es el original de Argentina. Es un sistema al cual se adhirió con la sanción de la ley 17801 a principios de la década del 70. Entonces tenemos folios reales desde el año 70 y piquito. Antes no habían folios reales. ¿Sí? Se trabajaba con un sistema de libros. Entonces, para poder saber qué pasaba antes en materia dominial con este inmueble, que ahora tiene folio real, acá se deja constancia, ¿sí?, de cuál es el antecedente, de dónde viene este folio real. Entonces acá tienen, esto viene del protocolo de dominio capital, folio tanto, tomo tanto, año tanto. Conecta este folio con la documentación en la cual constaba la vida anterior del inmueble. ¿Bien? Ahora fíjense, por ejemplo, supongamos que este inmueble es un campo de 10.000 hectáreas y yo lo quiero subdividir en dos campos de 5.000. ¿Bien? Hago una mensura de división y después, en tanto dueño, llevo adelante la división del inmueble. Lo que van a surgir son dos inmuebles nuevos. ¿De acuerdo? Y cada uno con su matrícula. ¿Bien? Y esta matrícula va a dejar, o sea, esta matrícula, el inmueble correspondiente a esta matrícula dejó de existir, porque se convirtió en dos inmuebles nuevos. Entonces, acá en ese caso que le estoy contando, el antecedente dominial, vamos a encontrar la referencia a la matrícula anterior. En este caso, la 45, en este ejemplo que les digo. ¿Bien? La idea es que siempre se pueda saber
ir conectando la información que provee el folio real con la que sea necesaria para comprender toda la evolución de la vida jurídica, ya sea que esté en un folio previo o en un libro, si pertenece al sistema registral anterior. ¿Bien? A su vez, también hay referencia ahí, si hay un plano de mensura con base al cual se hizo la división o la subdivisión o demás, que podamos encontrar ese plano de mensura. ¿Mm? Eso respecto de cómo identificar el inmueble, dónde está ubicado, y su vinculación con los antecedentes y con los registros catastrales. ¿Bien? Y llegamos después, si se quiere, a la cuestión sustancial, que es la siguiente. Fíjense ahí la columna número 6, que dice titulares de dominio. Si yo agrando, ¿ustedes lo ven también más grande o no? ¿Bien? Ahí está, fíjense. Eso que ustedes ven ahí, dice 1, eso es un asiento o inscripción en el folio. Fíjense que eso es cuando, ¿qué dice ahí? Que el señor Mario Romero, quill número tanto, soltero, argentino, con domicilio en la calle tal, ¿sí? Es dueño de esto porque le fue adjudicado en un expediente, ¿sí? Que tramitaba en el juzgado civil 6, ¿bien? Por el valor de 17.000 pesos, y el pedido de inscripción de este documento se hizo, fecha, mesa de entrada, el 26 del 2 del 2004. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que en este caso, el instrumento de adjudicación, lo único que queda en el registro es esta síntesis o extracto. Yo no voy a encontrar acá este documento, la compraventa, la donación o la hijuela. Eso no está en el registro. Si ustedes la buscan, no la van a encontrar nunca ahí porque ahí no está. Todo lo que hay es una brevísima síntesis de 4 o 5 renglones sobre los aspectos centrales del documento que se registra. ¿De acuerdo? Acá está claramente evidenciado que tenemos un sistema de inscripción y no de transcripción. ¿Bien? También se deja constancia, aquí acostadito, del porcentual por el cual le corresponde ese derecho a quien figura allí como dueño. Esto es relevante sobre todo cuando tenemos casos de condominio. Se deja constancia acá de en qué proporción le corresponde a cada uno esos derechos reales. ¿Bien? En la columna 7 anotamos los gravámenes, restricciones o interdicciones y también los embargos. Cuando ingresa, por ejemplo, un gravamen como una hipoteca, acá de vuelta dejamos constancia de el extracto o síntesis. Bueno, este inmueble está grabado con una hipoteca de primer grado a favor de Nicolás, los datos del acreedor, el monto, ¿sí? ¿Qué escribano lo hizo? ¿Qué número de escritura? ¿De cuándo la escritura? Y cuándo ingresó a mesa de entrada del registro ese pedido de registración del gravamen. Lo mismo si hay un embargo. Se deja constancia aquí que esté bien, que pertenece a Mario, ha sido embargado por la suma de tanto, en el expediente judicial tanto, juzgado tanto. ¿De acuerdo? Cuando se cancela el gravamen, en la columna de gravamen, dejamos constancia de los datos de la orden de cancelación o de la escritura de cancelación. ¿Sí? Y fíjense, en 9, dejamos constancia de las certificaciones. En un ratito vamos a ver qué es eso de las certificaciones. Pero ustedes ya van viendo que cada vez que se expide una certificación, ahí se anota. En fecha tanto, para venta, pedido por la escribana, Baez. Fecha tanto para constituir hipoteca, escribano, Marcos. ¿Lo ven? Enseguida vamos a ver sobre eso, pero ya lo van detectando acá. Profe, una consulta. Sí. Usted hasta ahora se está refiriendo a cosas inmuebles. ¿Y las cosas muebles registrables? Las cosas muy registrables son principalmente los automotores, ¿sí? Que tienen un sistema como real, constitutivo
no convalidante y de inscripción. ¿De acuerdo? Las principales cosas muebles registrables son los motovehículos y automotores. ¿De acuerdo? La única diferencia que tenemos con esto, con inmuebles, es el tema de que inmuebles es declarativo, ¿sí? Y automotores es constitutivo. Pero ambos son reales, no convalidantes y de inscripción. ¿Bien? Entonces en el folio ustedes vieron los aspectos centrales del sistema nuestro de publicidad inmobiliaria. El sistema real, realizado a través del folio, vinculado a un inmueble, ¿sí? Allí están inscriptas, ¿sí? Sintetizadas los aspectos centrales de la documentación que se lleva a registrar. Estudiamos y lo reiteramos, que tiene efecto declarativo, y dijimos hoy que tiene además efecto no convalidante. ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se lleva adelante la publicidad? Todo muy lindo. Está en el folio eso, ahí anotamos los documentos. La pregunta es, ¿cómo yo me entero de la constancia del registro? Bien, básicamente a través de 3 medios, modos o mecanismos, y que son las vistas, los informes y los certificados. Ahora vamos a ver cada uno. Bien. Las vistas, como su nombre lo indica, es ir al registro. Hay una cosa que yo tengo que decir, que es lo siguiente. Los registros funcionan normalmente, en cada provincia hay un registro que tiene asiento en la ciudad capital. Entonces, de este folio hay uno por inmueble, para cada inmueble de la provincia, y ese folio físicamente está solamente en el registro que tiene sede en la capital de la provincia. ¿Bien? Bueno, así es en Corrientes, así es en Resistencia, en Chaco, perdón. Bien. Entonces, un mecanismo es ir a ver el folio. Voy al registro o pido a alguien que vaya, pido el número con el número de matrícula, que me muestren el folio. ¿Sí? Y el registrador va a sacar el folio de la máquina donde están los 80.000 o 90.000 folios de toda la provincia y me va a mostrar ese papelito, que es lo que yo le mostré en versión cartón de color. Y ustedes van a hacer una consulta visual del estado. ¿Sí? Eso es relativamente rápido, eso no tiene costo y les permite conocer el estado de dominio de un inmueble. ¿Sí? A ustedes. Eso no lleva la expedición de ningún tipo de documentación o constancia oficial. No les da nada al registro a ustedes. Ustedes pueden tomar nota, pueden sacar fotos, ¿sí? Y muchas veces eso es suficiente para lo que ustedes necesitan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo tengo un crédito contra Luciana y Luciana tiene 2 inmuebles. Yo quiero saber cuál le embargo. Me voy, ya sé cuáles son los inmuebles, pido el inmueble 45 y el 46, me dan los 2 folios. Y yo veo que el 46 ya está embargado. Bueno, pido por el 45, no quiero ser segundo embargo. ¿Sí? No necesito más que la información, ya con eso puedo llegar a pedir lo que yo quiera. Entonces muchas veces me alcanza con esa publicidad generada a partir de la vista, que como les decía, es gratuita y es prácticamente inmediata. ¿Bien? Se hace en el registro situado en Corrientes Capital o en las ciudades capitales de cada provincia. Hay que venir o que mandar a alguien a mirar eso. ¿Ah? Ahora, muchas veces eso es insuficiente. ¿Por qué? Bueno, porque no,
no le basta a la otra parte con que yo le diga lo que yo vi. Necesita algún tipo de constancia oficial. Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan que yo vaya a un juez y le diga, señor juez, David me debe dinero, embargue el inmueble número 45 de David? ¿El juez qué me va a decir? No, para un poquito. ¿Cómo sé que tiene un inmueble de David? ¿Dónde está? ¿Cuánto se ubica? Si hay otros embargos. ¿Cómo sé si ese inmueble no está afectado a bien de familia? Entre comillas. Afectado al régimen de tutela de la vivienda y es inembargable, por ejemplo. ¿Sí? El juez no me va a dar nada porque yo, nada, ninguna de estas medidas, porque yo le cuente que yo vi algo en el registro. El juez me va a pedir un informe. Entonces, un segundo mecanismo de publicidad registral inmobiliaria tiene que ver con el pedido de informes. ¿De acuerdo? Me presento ante el registro y le digo, por favor, señor registrador, dígame el estado de dominio del el estado de dominio del inmueble matrícula número 45, Departamento Capital. Y lo que me va a dar el registro, ¿saben lo que es? Una fotocopia del folio, con un sello, por supuesto, que lo oficialice. ¿Sí? Y con ese informe yo voy a tener la posibilidad fehaciente de demostrar cuál es el estado de dominio de un bien. Con base en ese informe, por ejemplo, puedo pedir un embargo en una causa judicial al dueño. ¿Sí? Ya vimos nosotros un caso para el cual necesitábamos este informe. ¿Quién se acuerda cuál era? ¿Prescripción puede ser, profe? ¿Quién se acuerda cuál era? Perdón, ¿Prescripción? ¿Prescripción prescripción adquisitiva? adquisitiva. Sí, señor, exactamente. Uno de los dos elementos que yo debía acompañar a promover la demanda es el informe de estado de dominio que me expide el registro. ¿Por qué? Porque en ese informe me dice quién es el dueño según el registro y esa persona o esas personas son aquellas que voy a demandar en el proceso. Yo no puedo decirle al juez, mire señor juez, créame que yo vi que en el registro David es como dueño, demandemos a David. No, me va a decir el juez. No, tráeme el informe. ¿Sí? Si yo hago el pedido de informe y el juzgado me expide, el registro me expide ese informe, con base en el cual yo voy a demandar en el juicio de usucapión a quien figura como dueño registral. Es un uso que ya vimos. Ahora acá aparece el documento específico que es el informe. ¿Bien? Y otro mecanismo publicitario es el certificado. Es el certificado. ¿Ok? En un ratito vamos a hablar del certificado. Les pido que lo pongan en pausa conceptual y le vamos a diferenciar al informe. ¿Está? Pero ahora quiero saber, ¿dudas, consultas, preguntas hasta acá? Sí, profe, yo tengo una duda. Adelante. Usted dijo que cuando una persona necesita saber el estado de dominio, tiene que ir al registro y tiene que pedir que se le presente a través del número de la matrícula. Selección el folio, Sí. 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 ¿Cómo la persona se entera del número de la matrícula de dicho inmueble? ¿Y no lo conoce? Usted necesita algo de información. Por ejemplo, porque el sistema nuestro, como hablábamos, tiene base real. Entonces yo necesito algo para comenzar a desandar la investigación. Entonces yo no sé, yo quiero saber el estado de dominio de un inmueble. Tiene embargo, tiene gravamen, está hipotecado, ¿no? Yo no sé el número de matrícula. Le puedo pedir pero puedo saber quién es el dueño. ¿Sí? Entonces puedo decirle al registro, por favor, dígame, ¿cuáles son los inmuebles que tiene Joana? DNI tanto. Y ahí me va a informar. Tiene inmueble 1 y me va a decir, matrícula número tanto. Inmueble 2, inmueble 3, inmueble 4. Lo puedo buscar por dueño. Si yo no sé ese dato,
no sé quién es el dueño, que puede pasar que no sepa quién es el dueño, voy a tener que trabajar de la mano con el catastro. Voy a ir al catastro, voy a pedir los planos, ¿sí?, que hay en catastro, y examinando los planos catastrales voy a poder detectar o el nombre actual del dueño o el número de matrícula del inmueble, ¿sí? Aunque haya cambiado de dueño, no importa. Y con ese dato pedir el informe del RPI. A veces hay que hacer una pequeña inteligencia para poder detectar cuál es el número de matrícula, ¿sí? Porque no es común. Si yo te pregunto, por ejemplo, vos podés ser dueño de una casa, yo te pregunto, vos sabés que va a quedar que queda ubicada en San Juan 722. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu número de matrícula? Y no vas a saber, es lógico. Yo te pregunto, ¿cuál es la patente de tu auto? Sí vas a saber. Pero si te pregunto, ¿cuál es la matrícula de tu casa? No vas a saber, pero porque nadie sabe, ¿sí? Las personas no manejan esa información de esa manera. Lo que no quita que en los documentos, cuando se registran, se deja constancia del número de matrícula. Ahí la podemos ver, ¿sí? Cuando vos inscribís una compra-venta, te dejan constancia del número de matrícula en el instrumento, cuando se asienta, y si no, tenés la info al registro catastral a empezar la búsqueda de la información con los planos. La mayoría de las veces, aunque tengas que hacer algún recorrido un poco más largo, encontrás el número de matrícula, ¿sí? O porque sabés el dueño, o porque podés rastrear alguna info de catastro para llegar al número de matrícula. ¿Está bien? Pero es cierto, o sea, no conocemos muchas veces los números de matrícula. ¿Sí? Es correcto. ¿Qué otra duda, consulta, pregunta? Nada más por ahora, seguimos. Bueno, ¿cómo funciona? Vimos algunos elementos, digamos, de la estructura del sistema publicitario, pero me interesa ahora que ustedes vean un poco la dinámica. ¿Cómo funciona en la práctica el sistema publicitario que está conformado por algunos artículos del Código Civil y Comercial, que son los que mencionamos, y sobre todo por la Ley Nacional 17.801? ¿Bien? Con más la reglamentación provincial pertinente, porque los registros, no se olviden ustedes, son llevados por las provincias, ¿de acuerdo? No por el Estado Nacional. Me gusta comenzar esta explicación planteándoles un problema. Ustedes imaginen que yo soy dueño de un inmueble y que lo quiero vender. Supongamos que yo estoy necesitado de fondos y estoy dispuesto a hacer algún tipo de maniobra fraudulenta o delictiva. Entonces lo cito, lo llamo a David. David, tengo este inmueble para venderte, vení, te lo muestro, le muestro el inmueble, vale $50.000 de contado en un pago, le digo a David. ¿Mm? Barato, porque el inmueble por lo menos cuesta el triple. Se va David, 10 minutos después llega Yasmín, Yasmín, te vendo este inmueble, se lo muestro, $50.000 le digo, está barato. Los dos salen contentos por la posibilidad de negocio, se van al registro, piden el folio real, lo miran y ven que efectivamente el inmueble es mío, no tiene embargos, no tiene gravámenes, en principio está en condiciones ideales de venta, ¿sí? Entonces me llaman al mediodía, primero uno y después el otro, diciéndome que quieren cerrar la operación. Y lo cito al día siguiente, a las 9 de la mañana en una escribanía de David, y a las 11 de la mañana en otra escribanía
a Yasmín. Y voy y le firmo 2 escrituras. ¿Sí? Y le dejo una llave ahí a cada uno y me voy con la plata, ¿sí? Y que se arreglen después. Y lo cobré 2 veces. ¿Sí? Entonces, un sistema de publicidad que permite que eso pase es un sistema que no sirve. Porque después de un par de fraudes como eso, ni David ni Yasmín van a querer comprar nada. En el sentido de que la gente sabe que si con ir a mirar no alcanza, porque pueden haber ese tipo de operaciones, el mercado no funciona. Y el sistema jurídico que lo sostiene no sirve. Eso no puede pasar. Entonces, ¿cuál es el conjunto de reglas e institutos que tenemos nosotros para evitar que cosas como esas pasen? Son las siguientes. ¿Está? Todo esto que les voy a decir viene un poco, está construido para evitar problemas como esos que les acabo de mencionar. ¿Bien? La normativa, la ley 17801, si les pido que los abran en sus navegadores si aún no la han abierto, exige, es obligatorio para el escribano, que antes de realizar una escritura pida un certificado, que no es un informe, es un certificado. El escribano va al registro y pide un certificado. Ese certificado cumple diferentes funciones importantísimas. Ustedes recuerdan que había una columna en el folio que decía certificados, con la constancia. Se liberó en fecha tanto certificado para venta al escribano tal. Si yo veo eso, la primera función es comunicar que hay un negocio jurídico en gestación. ¿De acuerdo? Lo primero que uno ve cuando mira el folio y hay una constancia de expedición de certificado es que hay un negocio que se está gestando. ¿Por qué? Porque hay que pedir certificado para hacer un negocio. ¿Está? Sí. Como primer medida ya avisa, ojo, que hay certificado emitido. ¿Bien? Ese certificado genera un bloqueo registral, que quiere decir asegura la inmutabilidad del estado dominial. Funciona como una suerte de escudo temporal a las modificaciones de estado de dominio. ¿Sí? Que pueda ser consecuencia, por ejemplo, de un embargo. ¿Sí? Ustedes recuerden, mientras estamos negociando la operación, el precio y demás, por ejemplo, la vida sigue y pueden caer embargos, por ejemplo, en contra del vendedor. ¿Bien? A veces sin su conocimiento, a veces con algún tipo de conocimiento, pero entonces, el certificado me genera un bloqueo registral, una suerte de escudo, durante un plazo determinado. Y además, me asigna una reserva de prioridad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la ley y vamos a ver el artículo 24 que me dice cuánto tiempo funciona ese escudo, ese bloqueo. ¿Bien? Y acá tenemos 3 alternativas o opciones. Cuando el escribano que pide el certificado tiene su escribanía, tiene su domicilio, en la misma localidad donde está el registro, el certificado vale 15 días, que se cuentan desde su expedición, a diferencia del modo normal de contar los plazos en materia civil. ¿Sí? En materia de expedición de certificados, el plazo se cuenta desde el día de la expedición, desde las 0 horas del día de la expedición. ¿Está? Entonces, si yo soy un escribano que está en Corrientes, tengo mi escribanía en Corrientes, ¿sí? Y pido un certificado, el certificado va a valer 15 días. Cuando el escribano tiene asiento en otra localidad de la misma provincia, donde está el registro, el certificado vale 25 días. Por 25 días.
Y cuando el escribano se domicilia o tiene asiento en otra provincia, el certificado vale 30 días. ¿Bien? ¿Y esto es por qué? Bueno, y esto es así, porque en realidad en Argentina cualquier escribano de cualquier localidad puede celebrar un acto jurídico vinculado a un inmueble que esté ubicado en cualquier localidad, con personas que a su vez se domicilian en cualquier localidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo ser dueño de un inmueble en Corrientes, Luciana puede vivir en Resistencia y yo puedo venderle el inmueble en Corrientes, de Corrientes, en una escribanía de Resistencia. Después podemos ver si eso, desde el punto de vista o no, digamos, pero desde el punto de vista jurídico, es perfectamente factible hacer la venta del inmueble situado en la provincia de Corrientes, en una escribanía situada en la provincia del Chaco. ¿Sí? La escribana va a tener que pedir certificado y en ese caso, ese certificado va a valer por 30 días. Lo que importa acá, no se olviden de esto, es no el domicilio de las partes que van a firmar, no la ubicación del inmueble, sino la ubicación de la escribanía, el domicilio del escribano. Ese es el que le da el plazo al certificado. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo ese plazo en donde opera el bloqueo registral y dentro de ese plazo yo tengo que hacer... solamente el escribano pide el certificado, ¿no? Dentro de ese plazo yo tengo que celebrar el acto jurídico para el cual pedí el certificado. ¿Bien? Cuando yo celebro el acto jurídico en el plazo, se consume el certificado. ¿En qué sentido? En el sentido de que el certificado vale 15 días, yo lo hago en el día 2, se terminó. No es que me quedaron 13 días para nada. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué les digo? Porque desde que se escritura, desde que se firma el instrumento, el escribano tiene 45 días para llevarlo al registro. ¿De acuerdo? La realidad es que si el escribano lo lleva al registro en el día 44, en términos racionales, ¿cuándo se inscribió el inmueble? Día 44. Pero la 17801, en su artículo 5, establece que si el documento se inscribe en el día 44, vamos a hacer de cuenta, a los efectos de la oponibilidad, que la inscripción se produjo en el mismo día de la celebración. ¿Se entiende? En el mismo día de la que se le cortó por En favor. la celebración del acto. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy negociando la donación del inmueble a favor de Yasmín. El escribano pidió hace 5 días el certificado. ¿Sí? Y hoy vamos a la escribanía y firmamos la donación a favor de Yasmín. ¿Bien? Desde el punto de vista, ustedes tienen que ver los conflictos que acá se presentan, de la transferencia del derecho real, con la escritura más la llave que le doy a Yasmín, ya es dueña. ¿Estamos de acuerdo? Y ya se va a la casa, ya entra, ya lleva sus cosas, ya vive. Ya es la dueña Yasmín. Pero todavía no hay nada inscripto. Como no hay nada inscripto, ese derecho real no es oponible a terceros. O sea, para toda la comunidad, el dueño de ese inmueble sigo siendo yo. ¿Bien? Por más que esté Yasmín adentro, el dueño sigue siendo yo. Y si mañana ingresa un embargo a mí, va a tener un problema Yasmín. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, pues ya compró un bien, o bien, recibió un bien o compró un bien, ¿sí? Y ahora está embargado. Entonces, la oponibilidad la da la inscripción. Y la inscripción se puede hacer hasta 45 días, dice el artículo 5 de la ley. Si yo lo hago dentro de los 45 días, se considera que la inscripción se hizo
en la fecha en que se celebró el acto jurídico, que no es la fecha real de la inscripción, porque de hecho el escribano ese día no fue al registro, fue al día 44. O sea, eso es una ficción jurídica. No es real que ese día se inscribió. Pero, ¿sí?, a los efectos de la oponibilidad, ¿sí?, la tenemos por oponible desde la celebración, desde la firma. Por lo tanto, si yo tengo la protección que me da el bloqueo registral, ¿sí?, me estoy protegido de la inmutabilidad, y después inscribo dentro del plazo, ¿sí?, y me llevo la oponibilidad al día de la firma, voy a quedar suficientemente protegido, ¿sí?, contra eventuales conflictos derivados de reclamos de terceros, como embargos. ¿Bien? Entonces, si yo juego dentro de estas reglas, voy a tener la seguridad que necesito para llevar adelante estos negocios jurídicos. ¿Bien? Certificado. La inscripción, ¿Sí? Decime también. perdón, la inscripción tiene efectos retroactivos, digamos, hasta el día de la celebración del Exacto. acto. Exacto. La Mm. oponibilidad, ¿sí?, la oponibilidad tiene efecto retroactivo al día de la celebración cuando la inscripción se hace en el plazo de 45 días corridos. Corridos. ¿Bien? Sería, perdón, profe, ¿qué tal? Sí, adelante. Sería entonces, la protección duraría desde que se inicia el bloqueo, que podrían ser, dependiendo de dónde resida el escribano, 15, 25 o 30 días. Sí. Bloqueo. Perdón, escuché desde los 15, 25, 30 días, después se me bloqueó la compu. Después, Sí, no, ¿cómo hace? seguro fui yo. Ujú. Tiene ese tiempo Sí. más 45 días a partir de que se consumió el bloqueo. A partir de, sí, no a partir de los 15, 25, 30, sino a partir de que se celebró el acto. ¿Sí? Usted, o sea, ¿qué le quiero? Usted tiene 15 días. Si usted lo hizo al día 1, no es que le quedan 45 más 14. Claro. ¿Sí? Esos 14 desaparecen. Los que fuera que le queden desaparecen. ¿Sí? Celebrado el acto dentro de los 15 o 25 o 30, inmediatamente comienza a correr el plazo de 45. No es que usted tiene una suerte de extra porque hizo rápido su No, escrituración. por supuesto. Si Si, no, si eso es lo hice importante tener presente. si hice a los 10 días, por ejemplo, ¿no?, desde que se generó esa gestación, tendría en total 55 días habrían Exacto, pasado de protección. exacto, exacto. Perfecto. Gracias. ¿Sí? Exactamente. Recuerde que son plazos corridos que se cuentan de la expedición del certificado. ¿Sí? Bien. Entonces, si usted opera dentro de ese plazo, goza de toda la protección de la que hablamos recién. ¿Sí? ¿Qué puede pasar si usted se le venció el certificado? Porque no se cerró el negocio, por ejemplo. No tiene por qué ser exclusivamente culpa del escribano, ¿no? Que manejaban un precio, no se pusieron de acuerdo, pasaron 15 días, cayó el certificado y quieren seguir negociando, hay que pedir otro. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes completan el acto en el plazo del certificado, pero el escribano tarda, por el motivo que fuera, 46 días en registrarlo? Va al día 46. ¿Se lo van a tomar o no? A la inscripción. Sí, se lo van a tomar, pero sin ningún tipo de retroactividad. La oponibilidad va a comenzar desde el día 46. ¿Bien? Si en el medio no hubo ningún tipo de conflicto con tercero, ¿sí? Y bueno, no pasó nada, digamos, porque ustedes no necesitaron, ¿sí?, hacer uso de su oponibilidad, digamos. Y esa demora no les va a generar perjuicio. ¿Sí? Pero, si sucede lo contrario, ¿sí?, y por ejemplo en el día 43 ingresó un embargo,
el embargo va a tener prioridad por sobre la transferencia. ¿De acuerdo? Lo importante es saber que pasado el día 45 se sigue pudiendo inscribir, pero ya sin ese efecto, ¿sí?, retroactivo al día del otorgamiento del acto jurídico. Otorgamiento, celebración, firma, escrituración, como usted le guste llamar, es todo lo mismo a los efectos explicativos. ¿Bien? Esto es importante porque también les voy a subir el práctico, digamos, pero siempre trabajamos con lo siguiente, ¿no? Los casos prácticos son así, porque es lo que pasa en la vida real. Se piden certificados, usted tiene que saber cuánto vale, qué plazo de validez tiene el certificado. Se hace un acto jurídico, usted tiene que saber si el acto jurídico se hace dentro del plazo de validez. Después se inscribe el acto jurídico, usted tiene que saber si la inscripción se hizo o no en plazo, si se toma o no se toma, y si es retroactiva o no. Y en el medio, ¿sí?, se producen pedidos de anotaciones que están en conflicto con esta operación. ¿Sí? Por ejemplo, cae un embargo. Y ustedes tienen que saber quién tiene prioridad. Si el embargante o el adquirente. Por eso tienen que manejar estas reglas de juego y estos institutos. ¿Bien? Los casos prácticos en general versan en torno a estas cuestiones. Se resuelven con cierta facilidad si ustedes conocen estas reglas y estos institutos, estos principios. ¿Bien? Pues cuando, por ejemplo, supongamos que se libera un certificado, en el día 14 se hace la escrituración, ¿sí? En el día 42 ingresa un pedido de embargo. El registrador recibe el oficio del juzgado. Embargues este inmueble, ¿sí? No rechaza automáticamente ese embargo. ¿Por qué? Porque todavía estamos en plazo. Faltan 3 días. Puede llegar la inscripción de la escritura. Entonces la tiene en suspenso al embargo. Lo tiene al embargo, digamos, allí flotante, a la espera que se define la situación. Si al día 45 llega la inscripción de la escritura, entonces ahí se desestima el embargo. ¿Sí? Si pasa el día 45 y la escritura no llega, anota el embargo. Y cuando traen la escritura, al día 47, 48 o 50, se va a encontrar quien la desea inscribir con que ese inmueble está embargado. Va a primar el embargo. ¿Sí? Entonces, los actos jurídicos que se producen o que se quieren inscribir, o las medidas que se quieren inscribir, mientras está en curso todo este proceso del certificado más el plazo de inscripción, no se desestiman de plano, sino que quedan en suspenso hasta que se define y se pueda ver. Porque el registrador no sabe. El registrador entregó un certificado el día 1 del escribano tal para venta. Después no sabe más nada. No sabe si se hizo o no la operación. ¿Está? Y le llega de pronto una medida de embargo. Bueno, ¿qué hace? Lo que tiene que hacer es esperar y contar los plazos. A ver si hubo o no hubo operación. Y si hubo operación, si se viene a escribir en término. Y en función de eso, definir si tiene prioridad el embargo o la transferencia. ¿Bien? ¿Dudas, consultas, preguntas sobre este sistema? Profe, y llegado el día 45, el escribano tiene tiempo hasta las 0 horas de Del hacer día la 45, no. registración. Tiene hora hasta que está abierto el registro, que en general funcionarán hasta las 12, 12:30. 13 horas, digamos, cada localidad tiene su horario, ¿no? Pero los registros cierran, en general funcionan con el horario de la administración. No hay una suerte de guardia para que usted lo pueda llevar a las 11:59, digamos, como si fuera una suerte Claro. de... No, no hay. No funcionan así. No, yo me refería en el caso de que el plazo empieza a correr, por ejemplo, a las 8 de la mañana y que tengan el día 45 llevarlo No, no, antes de las porque 8 de la mañana, comienza a en correr ese el caso. plazo desde las 0 horas del día de la expedición. O sea, usted le entrega el certificado Claro. a las 9, a las 11 o a las 2:30 y ya es su día 1. Completo. ¿Sí? Y el siguiente es el día 2.
¿Bien? ¿Qué otras dudas, consultas, preguntas? Ustedes cuando estudian esta unidad en los libros van a encontrar en general que los autores hablan de principios registrales. ¿Sí? Los pueden ver en detalle en los libros, no son complicados, tampoco la ley es complicada. Me interesa que veamos dos principios registrales ahora, que son el principio de rogación y el principio de tracto sucesivo, que están en en el artículo 6 y 15 de la ley 17.801. ¿Bien? Si la tienen, les pido que que la estén mirando en este momento. El principio de rogación, que es un principio del sistema nuestro registral, nos dice que la situación solo varía cuando la pide el interesado o el autorizado por el interesado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo celebro una escritura pública de compraventa de un inmueble, el registro no tiene que hacer nada. El registro está ahí esperando. Soy yo como interesado, o el escribano como autorizado por mí, el que tiene que ir a pedir la inscripción. ¿Sí? Funciona a pedido de parte. No es que el registro tiene que salir a buscar qué operación se hizo. ¿Sí? El sistema funciona bajo el principio de rogación. O sea, es la parte la que tiene que tomar la iniciativa de ir a pedir la inscripción. Si no va, no hay inscripción y se embroma en el sentido de que pierde ponibilidad. ¿De acuerdo? Parece evidente a veces, pero no siempre queda del todo explicitado. Y lo segundo, que es muy importante, es lo que tiene que ver, lo que se denomina principio de tracto sucesivo, que está en el artículo 15. Porque al registro llegan los documentos, llega la escritura de donación, de compraventa, llega la hijuela, ¿sí? El usucapión. Y el registrador tiene un folio real, por un lado, y tiene por otro lado un pedido de inscripción en ese folio real de algún tipo de acto jurídico, por ejemplo. Y tiene que decidir si lo anota o no. Entonces el registrador tiene que, uno de los criterios centrales es el de el tracto sucesivo. ¿En qué sentido? Tiene que mirar si el otorgante del acto que se quiere inscribir es quien figura como legitimado al efecto en el folio real. De manera tal que se vaya conformando un encadenamiento perfecto entre las diferentes registraciones, asientos registrales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo caigo el registro con una escritura que me hizo David de compraventa del inmueble matrícula 5, pero el registrador toma el documento y mira el folio real y dice, no, pero acá el que figura como dueño registral no es David, es Mario. ¿Sí? No puede registrar. No puede registrar, ¿por qué? Y bueno, porque la compraventa está hecha por David y acá en mis asientos el dueño es Mario, no está legitimado David. No puedo anotar ese asiento acá. Y lo rechaza. ¿De acuerdo? O por ejemplo, hacemos una constitución de un usufructo a favor mío que me otorga la dueña del inmueble, dice la escritura, Yasmín. Cuando vamos al registro, el registrador mira, ¿quién otorga el usufructo? Yasmín. ¿Quién figura como dueño acá en el asiento? Mario. Rechaza. ¿Sí? Porque no puede asentar un acto jurídico que es incongruente con las constancias registrales. ¿Por qué es incongruente? Y porque el otorgante del acto no está legitimado según lo que dice el propio registro. ¿De acuerdo?
cuando las inscripciones se hacen siempre siguiendo esta lógica, ¿sí?, se produce un encadenamiento perfecto en las constancias registrales. ¿Sí? Y asegura la racionalidad de la sucesión de operaciones jurídicas vinculadas al inmueble. Eso es lo que es el artículo 15 de la ley 17.801. ¿Sí? Dice, no se registrará el documento cuando aparezca como titular del derecho, en ese documento, una persona distinta a la que figura como titular del derecho en las constancias registrales. Hay una incongruencia, ¿sí?, que avala y que obliga, más que avala, el rechazo a la registración. De los asientos existentes en cada folio, tiene que resultar un encadenamiento perfecto entre el titular del dominio y los demás derechos registrados, así como una correlación entre todas las inscripciones, cancelaciones y demás. ¿De acuerdo? Eso es lo que denominamos principio de tracto sucesivo, que nos asegura ese encadenamiento perfecto. ¿Sí? Eso sí puede revisar el registrador. ¿Bien? Ahora, eso que hace el registrador se denomina calificación registral. Califica el instrumento que se quiere inscribir. La calificación registral tiene determinados límites. ¿Sí? Tiene determinados límites. El registrador, cuando considera lo que se le lleva, lo que se le pide para inscribir, mira el tracto sucesivo, mira que efectivamente sea una escritura pública, con las formas notariales de ley, ¿sí? Mira cada identidad, por supuesto, entre el objeto que se transmite y el objeto que está registrado, ¿de acuerdo? Pero hay determinadas cosas que no puede mirar, ¿sí? En el sentido de que no puede rechazar una inscripción con base en determinados elementos, como por ejemplo, no puede hacer consideraciones vinculadas al precio del inmueble. Supongamos, yo soy el registrador y me traen una escritura que dice que el inmueble X se vendió por $20.000. Y yo sé que eso no puede ser, porque el inmueble vale por lo menos 10 veces eso. ¿Sí? Yo estoy seguro que no hay manera, que ese precio ahí hay algún tipo de maniobra o artilugio entre las partes para pagar menos impuestos, ahí algo hubo, pero ese no es el precio real. ¿Sí? No puedo yo, registrador, rechazar la inscripción diciendo sospecho del precio. ¿Sí? No es un elemento a verificar por el registrador. Como sí lo es, en cambio, ¿sí?, como decíamos, la veracidad del instrumento notarial en tanto documento, el control de las formas de ley, el principio de trato sucesivo. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay determinados supuestos en los cuales se puede obviar la exigencia del tracto sucesivo, que son los supuestos que llevan el nombre de tracto sucesivo abreviado y que están en el artículo 16 de la ley 17.801. ¿Sí? Les pido un segundo, voy a conectar la batería para que no se me corte. Un segundo, ya vengo. Los cuales se puede saltear el tracto sucesivo, que son los previstos en el artículo siguiente. ¿Bien? Se
plantean algunas veces como excepciones al tracto sucesivo, pero en sentido estricto no son excepciones, sino son casos en los cuales opera otro principio, ¿sí? Que es el principio del tracto abreviado. Miren ustedes. Una persona que es dueña de un inmueble, fíjese el inciso A. El documento es otorgado por jueces, herederos o representantes en cumplimiento de contratos contraídas en vida por el causante. ¿Sí? Sobre bienes registrados a su nombre. ¿Bien? ¿Qué puede pasar? A mí me transfieren un boleto de compraventa. ¿Sí? Y se muere el cedente. Entonces, mejor dicho, una persona firma un boleto de compraventa conmigo y se muere antes de transferirme el inmueble. ¿Bien? Ustedes todavía no lo saben o posiblemente no lo sepan, pero al haberse muerto la persona, sus herederos se convierten en dueños de ese inmueble. ¿Sí? Y yo tengo un boleto, no soy el dueño, ya lo saben. Entonces, cuando los herederos, yo le muestro a los herederos, mire, señor heredero, yo ya pagué todo el instrumento, por favor, quiero que el inmueble esté a mi nombre. Registralmente, por aplicación estricta del principio de tracto sucesivo, habría que pasar el bien del fallecido, anotarlo a nombre de los herederos, y los herederos me firman a mí la escritura. Y ahí aparezco yo en la cadena. ¿Se entiende? Estamos de vuelta. No vamos a matar a nadie acá. Vamos a dar cuenta. A me firmó a mí un boleto de compraventa. ¿Sí? Yo se lo pagué completamente y se murió antes de escriturar. Está pendiente la obligación de escriturar. Yo tengo derecho a que se escriture mi nombre. Pero A está muerto. Ya no puede firmar ningún boleto. Entonces, los herederos declarados están dispuestos a firmar el boleto a nombre mío. Y van a firmar el boleto, perdón. Discúlpeme, la escritura a nombre mío. Y van a firmar la escritura, van a ir a la escribanía y van a poder firmar una escritura de compraventa a favor mío. Pero los que firman como vendedores son los hijos de A, no A. ¿Sí? Porque A está muerto, no puede firmar. Cuando yo llevo a escribir al registro ese documento, el registrador lo toma y mira. ¿Quién otorga el acto? Hijos de A. Pero ¿quién figura como dueño acá? A. ¿Sí? ¿Qué debería hacer, por aplicación estricta del tracto sucesivo? Rechazar. ¿Sí? Porque en mi constancia registral el dueño es A. Y acá lo que están firmando la venta son los hijos de A. ¿Bien? Pero como no tiene sentido en este caso inscribir a nombre de A y después hacer otro asiento, perdón, disculpen, inscribir a nombre de los hijos de A y después hacer otro asiento a favor del adquirente por boleto, ahora adquirente por escritura, ¿sí? Nos salteamos, entre comillas, ¿no? Un eslabón de la cadena y el bien pasa en el asiento del asiento 1A al asiento 2 mío. ¿Se entiende? Aunque no me firmó la escritura A, sino los hijos de A. Ahí hay una abreviación, una cortación de la cadena. Completamente justificada, para no tener que hacer una inscripción a nombre de los hijos de A y después una segunda inscripción. Porque ustedes recuerden, cada inscripción tiene un costo y un tiempo. No es tan gratuito, no, o sea, no es cuestión de, bueno, sí, inscribamos, paguemos, demoremos. Hay que ocupar el registro cuando es necesario y conveniente, no innecesariamente, ¿sí? Entonces, un supuesto es ese. Cuando el juez o los herederos o los representantes de una persona que contrajo una obligación en nombre, ¿sí? O en virtud, digamos, de su calidad, otorga un instrumento, dando cumplimiento a una obligación asumida por quien ya no puede hacerlo porque falleció. ¿Bien? Entonces ahí
no se viola el tracto sucesivo, sino que se abrevia y se permite el segundo asiento, ¿sí? Bajo esta lógica. ¿Bien? Bueno, y hay 2 o 3 incisos más, ¿sí? Que ustedes pueden ver. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el D. Cuando se trate de instrumentos que se otorguen en forma simultánea y se refieran a negocios jurídicos que versen sobre el mismo inmueble. ¿Sí? Le doy un ejemplo. Me voy a comprar una casa con un crédito hipotecario que me da el banco. O sea, el banco me da la plata, ¿sí? E hipotecamos la casa a favor del banco. ¿Se entiende? Entonces, nos vamos a una escribanía y, por ejemplo, Yasmín me vende su casa, hacemos la escritura de compraventa a favor mío, yo le pago con la plata que me dio el banco, ¿sí? Y en la misma escritura yo constituyo hipoteca a favor del banco. ¿De acuerdo? En una sola escritura está la compraventa a favor mío, con el pago para la vendedora, y la creación, la constitución de la hipoteca. ¿Bien? En sentido estricto, lo que habría que haber hecho era que Yasmín me venda, me voy al registro, ¿sí? Inscribo a nombre mío, y después, cuando ya soy dueño inscrito, celebro la hipoteca. Y en una segunda escritura voy e hipoteco. Entonces, ahí sí, el registrador recibe y dice, ¿quién está otorgando hipoteca? Yo. ¿Quién figura como dueño? Yo. Ok. Y anota la hipoteca. ¿Sí? En cambio, en el supuesto que les acabo de explicar, en una sola escritura llegan la transferencia y la hipoteca. Y se anotan en conjunto. ¿Sí? Si ustedes quieren, acortando un paso de la cadena. No se hace un asiento en donde me considero dueño, ¿sí? Donde comunico que he adquirido y que se dé publicidad, y un segundo asiento, ¿de acuerdo? Entonces, en determinados supuestos en los cuales se realizan actos jurídicos en simultáneo sobre un inmueble, se permite la inscripción conjunta, sin que se considere por ello una violación al tracto sucesivo, perdón, sino simplemente la operación del tracto abreviado. ¿De acuerdo? Son 2 principios que ustedes por ahí pueden comprender ahora, los otros tienen que ver con sucesiones, a veces exigen conocimiento bueno, de la próxima materia, Civil 5, pero me interesa mucho que sepan el tracto sucesivo, qué es y cómo funciona, y que sepan también que están los supuestos del abreviado. Comprenderán algunos de ellos ahora mejor y otros quizá un poquito más adelante cuando tengan más conocimiento de sucesiones. Pero me interesa que ustedes sepan eso. ¿Sí? Hasta acá, dudas, consultas, preguntas. Bien, para cerrar entonces, es muy importante que ustedes distingan desde hoy para siempre informes de certificados. ¿Estamos de acuerdo? Pueden sonar parecido, a veces la gente los ocupa con el mismo valor conceptual, ya nunca más. ¿Sí? Informes y certificados son instrumentos de publicidad absolutamente distintos. ¿Bien? Que tienen puntos en común, por supuesto, pero sobre todo se diferencian. Al informe lo puede pedir cualquier interesado, en general lo piden los que tienen título habilitante, un abogado, un escribano, un agrimensor, puede pedir certificado acreditando el interés. Un informe. El certificado solamente lo puede pedir el escribano, porque lo pide como parte de su obligación para llevar adelante un acto jurídico.
el certificado tiene un plazo de validez, ¿sí? Mientras que el informe no tiene un plazo de validez más allá del que pueda ser razonable según el caso particular. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pido un informe para hacer un juicio de usucapión, bueno, no es que el informe vence a los 5 días, a los 15 días, a los 20 días. Pero si mi informe tiene 5 años, ¿sí? Ya tengo que pedir otro antes de hacer el juicio, porque puede haber modificaciones de estado de dominio. Ya es muy viejo para ese tipo de uso. ¿Sí? Entonces, no tiene plazo más allá de razonable para el tipo de uso, mientras que el certificado tiene un plazo establecido por ley. El certificado genera bloqueo registral y reserva de prioridad, mientras que el informe no tiene ninguno de estos efectos. ¿Bien? Perdón, profe, disculpe, ¿genera bloqueo registral y reserva? Reserva de prioridad. ¿Sí? Gracias. No, ¿no? Bien. Así que ya no pueden confundirse más informes con certificados. De ahora en adelante. ¿Bien? Bueno, díganme ustedes, dudas, consultas, preguntas. Son los aspectos centrales estos del sistema publicitario registral inmobiliario. Me interesa que conozcan las reglas, la dinámica de funcionamiento, cómo se protegen, ¿sí? Los participantes de un acto jurídico cuando juegan dentro de estas reglas, qué riesgos tienen cuando no juegan dentro de estas reglas, cuándo triunfa la transferencia, cuándo triunfa la medida que compite con la transferencia, como por ejemplo un embargo. ¿Sí? Y así lo vamos a trabajar en el práctico que les voy a subir al aula virtual. ¿Bien? Muy bien. Si tienen alguna duda,